Teleimpacto, lo que necesitas saber. Por nuestra... Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos la semana. Yo no voy a decir que con buen pie, porque hay una nota luctuosa que realmente nos toca a todos como sociedad, porque en definitiva cuando un hombre hace aportes extraordinarios, se sale del montón para con esos aportes contribuir al desarrollo del país, a la democratización, a la libre expresión del pensamiento, a la libertad de prensa, a luchar por los valores, por todas esas cosas y muchas otras que realmente forman parte de un desenvolverse más o menos tranquilamente, o luchar por eso si no se consigue, y cuando se luche y todavía no se consigue, se sigue luchando. Me estoy refiriendo al doctor Molina Morillo. Yo fui discípulo de él y del doctor Freddy Gatón Arce, de él como dueño del periódico El Nacional, y de Freddy Gatón Arce como director del periódico. Tuve la oportunidad de ser su jefe de redacción del periódico El Nacional, designado por Freddy Gatón. Y con el doctor Molina, pues en algún momento me tocó la responsabilidad de la tirada del periódico. Fue en escasas ocasiones donde estaba el jefe de redacción, donde no había más nadie, y entonces, bueno, seleccionar el material que iba en la tarde y entonces sentarme con él a escoger la primera plana en alguna oportunidad. Y de él realmente, como es natural, hubo de aprender muchas cosas, porque Molina Morillo definitivamente fue un forjador de periodistas y un ejemplo de cómo se maneja el periodismo en sentido general. Bueno, el diarismo de la tarde se inicia con él. Claro, el periódico Los vespertinos, él es el padre de los vespertinos. De los vespertinos, vibrante, tenía una serie de columnas, hasta la de arte, todas eran las de deporte, todos los temas tratados en el periódico eran temas vibrantes, esperados muy intensamente por el lector de la tarde. Cuando realmente el periódico se vendía al pregón, sí. O sea, se cantaba el periódico, se mencionaba el periódico que iba por ahí, que el canillita se encargaba de llevarlo, y por el titular realmente siempre tenía interés, pero por el titular los canillitas se encargaban que se convirtieron en especialistas, en promotores del periódico, tan especialistas que a veces tenían un sentido de la importancia o del interés del lector, que había ocasiones en que ellos volteaban el periódico y entendían que tal o cual noticia era más importante que la primera plana. Así es. Y entonces volteaban el periódico y cantaban el titular que no era el de primera plana. Bueno, pues falleció en el día de ayer el doctor Molina Morillo, ahora era director del periódico El Día, pero él fue director del Caribe, director del Listín Diario, de la revista Ahora. Del Listín Diario por muy poco tiempo, del periódico El Nacional y finalmente del periódico El Día. Fundador de la emblemática revista Ahora, donde yo trabajé, fui reportajista allí. Y se convirtió cuando las revistas tenían también importancia. Yo recuerdo que era una revista semanal. Y esa revista también era esperada con mucha avidez. Yo tengo colección. En las barberías, en las peluquerías, en muchos establecimientos comerciales, había muchas suscripciones. Traía muchos temas históricos, temas de interés político. Y bueno, era realmente, ahí era donde, de la revista Ahora fue Orlando Gil, su director, cuando murió.
Sí. y era, además de columnista del Nacional, director de la revista. Ahora, yo trabajé en algún momento con Orlando Martínez, perdón. Tenía cerca a Orlando Gil. Sí. Y bueno, el doctor Molina Morillo, finalmente puedo decir que fue quien aprobó la salida de mi columna Sondeo. Se la presenté como proyecto en algún momento y me la aprobó. Y ya tiene más de 35 años. Sí. A él le debo haber iniciado por casi 20 años en el periódico Nacional la columna Sondeo, que repito, tiene más de 35 y ya ha recorrido varios otros periódicos. Del Nacional pasó al periódico Hoy, de Hoy a Última Hora y de Última Hora al Listín Diario. ¿Y por qué pasa una columna de un periódico a otro? Bueno, hay veces que situaciones que se dan, intereses que se cruzan de por medio o situaciones que no tienen que ver necesariamente con los directores. A veces tienen que ver con algunos mediocres que trabajan en los periódicos, que no han escrito 2 líneas o 3 líneas, no han escrito nunca de nada. Y entonces le molesta que alguien de los colaboradores del periódico haga un nombre, haga un espacio y haga cosas y se destaque dentro del montón de una cantidad de veces de borregos. Lo digo así porque sé por qué lo digo, para no decir más. Y entonces un columnista se va del periódico. No es necesariamente porque es sacado del periódico, sino se va, tiene dificultades en algún momento. Entonces, pues esas cosas han pasado, le han pasado a muchos que se han tenido que ir de los periódicos. Yo he tenido dentro de eso sin sabor. Ahora estoy hablando yo de mí, comencé hablando del doctor Molina Morillo, pero realmente me extiendo un poquito porque esta decisión del doctor Molina Morillo tuvo que ver mucho con mi formación. Fue una apertura. Fui además miembro de la redacción del periódico El Nacional. Trabajé mucho tiempo con él y entonces es necesario hablar de estas cosas, de este hombre que hasta su último, fue periodista a tiempo completo y hasta su último momento de vida. Y sus últimas columnas, sus últimas entregas, los buenos días que siempre le daba a los lectores desde el periódico El Día, pues eran más vibrantes, tenía su mente lúcida y eran vibrantes. Las últimas entregas realmente asumían unas posiciones muy radicales y daban a entender que lo hacía con responsabilidad, pero lo hacía realmente como un hombre pago, que no tenía que estar ya contemplando o contemporizando con intereses ni con nadie. Esa es la impresión que yo como lector recibía de esas últimas entregas. Los restos del doctor Molina Morillo están en la funeraria Blandino. Por allá ha pasado mucha gente y habremos de pasar muchos otros durante el día de hoy. Mira, ¿sentiste el temblor de tierra? No, no, yo sentí nada. 4 puntos y pico. Y mira que estaba despierto, yo no sé, qué raro, pero yo no. No, yo también estaba despierto, no lo sentí tampoco. Pero nada, esas cosas. Sí. Yo las dejo pasar o las dejo mover. Bueno, no sé, lo mejor no sentirlo. Claro. Pues bien, vamos a hablar de economía en el día de hoy. Como quiera íbamos a hablar de economía, lo íbamos a hacer el pasado viernes. Así es. Pero entonces Antonio Siriaco, director de la Escuela de Economía de la UAS, se le presentó un inconveniente de última hora y no pudo venir. Y Guillermo Carán, economista y ex director de planificación y es secretario técnico y es gobernador del Banco Central, además de político, maneja los números e iba a venir inicialmente hoy. Entonces después de última hora llamó que no iba a poder y bueno, pues vamos a seguir hablando de números y entonces retomamos la comunicación con Siriaco, que está, para placer nuestro, está en el día de hoy. De manera que la bienvenida como siempre. Y vamos a hablar de números, vamos a ver si los números están bien puestos, qué dice la economía. En primer lugar, qué puede significar este ligero aumento que ha hecho el Banco Central anunciado en el día de hoy, el de la tasa, de manera que
vamos a comenzar por ahí Claro. y vamos a ir entrando en otros temas que tienen que ver también con el dólar y con esas cosas. Bueno, ¿Qué dice la economía, además de eso último que dice el Banco, o decide el Banco Central? ante todo, un saludo siempre a Encarnación y a Clima, al profesor Clima, que me honran en invitar a su programa. Y tal y como tú has mencionado, Encarnación, el incremento en 25 puntos básicos, que es 0.25% a la tasa de política monetaria, era de esperar. El Banco Central... Punto 25 a la tasa de política monetaria. Exactamente, estaba en 0.50 y ahora está en 0.75, 5.75. Eso es bueno. O sea, obviamente que eso lo que busca es contener básicamente el incremento en el tipo de cambio. Y yo creo que era previsible eso. El Banco Central... Eso es un ligero deslizamiento. No es un ligero deslizamiento. Yo voy a explicar ahora lo que es la tasa de política monetaria. Generalmente los bancos comerciales, en sus operaciones diarias, claro, en sus operaciones diarias, muchas veces les sobra el dinero. Casi siempre les sobra el dinero. Entonces ese dinero, lo que hacen, como tienen una cuenta en el banco generalmente le dice, tráeme ese dinero para acá y yo te pago una tasa de interés. Esa tasa de interés bueno, que el banco le paga el Banco Central, a los bancos comerciales, cuando en sus operaciones diarias les sobra tienen un dinero, excedente. exactamente se llama tasa de política monetaria. El Banco Central la utiliza. Escúchame, Sí. porque es un asunto Claro, técnico, claro. sumamente Claro, técnico. claro. El hombre común te dirá, Claro. ¿por qué no dejar que ese dinero circule normalmente? No, ahí voy. Entonces el Banco Central utiliza esa tasa para controlar los medios de pagos. Entonces, precisamente cuando hay presiones en la economía, en el tipo de cambio, que se expresa en que la gente tiene más peso y con más peso compra dólares, entonces el Banco Central dice, no, déjame yo utilizar la tasa de política monetaria, la aumento, los bancos comerciales en su excedente, en vez de prestar lo que hacen, lo llevan al Banco Central y con eso están sacando dinero de circulación. Que no están persiguiendo dólares. Y no están persiguiendo dólares. Exacto, y es una forma entonces de evitar que ese dinero lo manejen los bancos y a otras tasas. A otras tasas. Y entonces influyan sobre el mercado. Claro, claro. Entonces, Es una forma de regular, de controlar los medios de pago. pero de darle a ganar de todas maneras 0.25%. Claro, adicional. claro, porque eso es un incentivo que está. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? El Banco Central dice, mira, yo no quiero que el tipo de cambio se siga depreciando, porque el tipo de cambio es un precio clave. Cuando aumenta el tipo de cambio, eso afecta las importaciones y todo lo que se compra desde fuera es más caro. Y eso entonces se le transmite de forma inmediata en los precios, en la estructura de precios al consumidor final. Porque ¿cuál es el objetivo de un Banco Central? El objetivo de un Banco Central es mantener la tasa de inflación dentro de la meta que se plantea. El Banco Central para este año plantea una meta de un 4%, más menos 1, es decir, que puede llegar a 5 al final o puede ser entonces un 3 como banda, es decir, se mantiene en esa franja. Qué bueno que hiciera esa aclaración, porque es que hay alguna gente, cuando el Banco Central habla, por ejemplo, de macroeconomía, controlar la Claro, macroeconomía y mantener la estabilidad, Claro. mantener la tranquilidad En los precios, ¿no? En los Claro, precios y los claro. agentes. Entonces, dicen alguna gente por ahí, pero que con eso no se va al mercado. Entonces, ellos creen que el Banco Central está para sembrar y vender yuca. Sí, No, sí, no, se no. hace mercado. Es un gran error, o sea, realmente, y yo creo que eso ya se ha reconocido, mantener una estabilidad macroeconómica, eso es un intangible. Eso tiene un valor extraordinario. Extraordinario, que no es extraordinario. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando el Banco Central al principio de año establece una programación monetaria y la pone a disposición del público y básicamente de los agentes económicos, lo que está ahí diciéndole, miren, esos son los precios que van a prevalecer. Entonces la gente se planifica. El que va a comprar al exterior dice, mira, el tipo de cambio no va a pasar del 47 o el 48, porque eso lo hace el Banco Central. Por ejemplo, en el presupuesto del año 2017, el Banco Central dice, mira, el tipo de cambio al final del año en promedio va a ser un 48%, de 48%. Que fue lo que yo no entendí en algún momento de un amigo mío y de Clime. Ya. Que se citó que era jefe del equipo económico, pero Claro. no terminó siendo jefe del equipo Claro. económico, jefe de un área económica, influyente en el área económica. Claro. Y entonces cada cierto tiempo, cuando el Banco Central tenía su asunto controlado,
Entonces este hombre soltaba unos roletazos. Así es. Diciendo, el dólar se va a poner, recuerdo como ahora, el dólar se va a poner al 37. O sea, eso hace mucho de eso. Claro, claro, claro. Se va a poner al 37. Entonces se estuvo manejando ahí. Bueno, pues después vino. Porque eso ejercía una presión sobre todo el sistema. Claro. Y realmente una forma de romperle el muñeco a los que estaban planificando y tenían controlada la situación. Claro. Mira, uno puede tener toda la diferencia con el licenciado Valdés Albizu, pero ha manejado la economía y la macroeconomía obviamente de manera correcta, desde mi punto de vista. ¿Verdad? Hay gente que pueda... Pero mucha gente coincide así también. Pero el hecho de uno mantener un tipo de cambio relativamente estable, mantener tasa de interés relativamente estable y mantener los niveles de inflación a los niveles de la meta de inflación, yo creo que eso es un logro importantísimo, porque eso permite que los agentes económicos, las empresas puedan planificar. Pero ¿cómo tú puedes planificar cuando el tipo de cambio hoy tiene un precio y mañana tiene otro y el día siguiente tiene otro? Tú no puedes hacer eso. No tenemos que recordar solamente aquella vez cuando se desconchavó la economía aquí, el tema de Baninter, el gobierno de Hipólito, que nadie sabía quién era quién o qué, dónde estaba, en qué pie estaba parado, a dónde se fueron fueron a pique muchos negocios, y que bueno, que el dólar se puso al 50 y qué sé yo cuánto, el peso. El peso. Pero resulta que te podía entrar muchos pesos, pero salían muchos pesos, finalmente era como el agua, echarle agua al azúcar. Y además que había toda una corrección diaria de precios, o sea, tú no sabías no había, cuál era el precio real de una cosa, no había tranquilidad. Seguridad. Entonces las economías no se manejan así, las economías necesitan que los macros precios, como el tipo de cambio, como las tasas de interés, que son importantes para la inversión, se mantengan en un rango más o menos importante y que los agentes económicos puedan planificar su futuro. Entonces, era previsible lo que este tipo de movimiento y de aumento en la tasa de política monetaria. ¿Por qué era previsible? Era previsible porque en cierta manera ya en Estados Unidos se han hecho 3 aumentos en las tasas de interés y hay posiblemente para este año 2 aumentos importantes. Entonces, ¿qué eso hace? Eso trae como consecuencia que no la tasa de interés, no en la tasa de política. No, en Estados Unidos, allá. Sí, en Estados Unidos ellos tienen las tasas de los fondos federales, que es lo mismo que la tasa de política monetaria, que eso tiene un impacto en el resto de las tasas de interés en los mercados, en el mercado bancario. Entonces, cuando eso se anuncia aquí podría reflejarse eso. Claro que sí, no solamente aquí, en toda América Latina y en toda la zona que se maneja el dólar. Eso hace que el tipo de cambio sea mucho más volátil. ¿Por qué? Porque un incremento en las tasas de interés a nivel internacional y básicamente en Estados Unidos y en los bancos norteamericanos hace que los rendimientos de los activos financieros, por ejemplo un certificado que tú tengas en dólares, obviamente que allí con los aumentos de las tasas de interés van a ser más atractivos. ¿Qué hace la gente? Espera que su certificado se venza, le dan su peso, va al mercado cambiario, lo cambia en dólares, eso aumenta, presiona el tipo de cambio y se lo lleva para Estados Unidos. ¿Qué tú tienes que hacer? Compensar eso, aumentando precisamente las tasas de interés. Y el primer canal para tú influir en las tasas de interés del mercado cambiario es incrementando la tasa de política monetaria de tal forma que los bancos, sus excedentes los lleven al Banco Central y eso tiene un impacto en el resto del sistema bancario y en las tasas de interés, tanto activas como pasivas. Tú vas a ver en lo adelante que los certificados ahora se van a cotizar a un precio mayor como una forma de compensar. Van a mejorar un poquito. Exactamente. Los de aquí. Para que la gente no saque su dinero. Para que vayamos a la pausa. Claro. ¿Por qué la gente se queja de que, por ejemplo, cuando tienen algún certificado que es en dólares, se da tan poquito dinero, se paga? ¿Cómo que yo ni sé, pero no estoy actualizado. Ahora, al día de hoy, pero no, es la tasa en dólares. Pero en dólares. ¿Por qué se paga tan poco en dólares? No, mira, ahora mismo... No es necesariamente ni siquiera equivalente a la tasa. No, se estaba pagando incluso, no hacía tanto, un 2% en dólares. Sí, en los depósitos. Sí, muy bajito, pero porque en Estados Unidos las tasas de interés eran prácticamente cero. Sí, porque es que allá están muy Claro, entonces aún así, el rendimiento que tú recibías en la República Dominicana o en cualquier país con tasas de interés mucho más altas, era mucho mayor. Por eso es... El beneficio, pienso yo, mayor que tiene eso,
es que tú conservas la moneda dura. Claro. Entonces cualquier movimiento Claro, que se produzca claro. en el dólar, Claro. sencillamente lo que atiende es a beneficiar. Exactamente. Y nunca a bajar. Y no solamente eso, para tú mantener ese diferencial de tasa de interés a tu favor en pesos, tú tienes también que mantener el tipo de cambio relativamente que no fluctúe mucho, que no se deprecie mucho. Porque porque si no pasa como aquella Claro. vez cuando la subidera mucha Claro, gente quebró. porque compró dólares a X cantidad. Y entonces cuando vino entonces a ver, cuando se desplomó, se desplomaron también. Se desplomaron, o sea, su rendimiento. Muchas economías, Claro, su rendimiento. Entonces, todo eso es parte de la política monetaria y del manejo que tiene que hacer el Banco Central precisamente para mantener esa estabilidad. Porque al fin y al cabo todo eso se refleja en una salida de capital. Tú tienes que evitar eso. Claro. Vamos a ir a la pausa. Correcto. Volvemos con el doctor Antonio Siriaco, el director de la Escuela de Economía de la UAS, que es nuestro invitado del día de hoy. Vamos allá, retornamos. Por nuestra tierra, nuestra gente y los frutos de su labor. El Banco Agrícola le ha dado a la agropecuaria un apoyo sostenido prestando a un ritmo de 1.300 millones al mes. Para este 2017, la meta es destinar 17.865 millones para financiar los cultivos que se encuentran diariamente en la mesa de las familias. Estamos enfocados en producir alimentos de calidad y a precios razonables para nuestra gente. Para el gobierno, la soberanía alimentaria es prioridad. Agrícola, más que un banco, un aliado. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre.
La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, seguimos nuestra conversación esta tarde, el tema económico, en la persona del doctor Antonio Siriaco, director de la Escuela de Economía de la UAS. Y qué bueno que hablemos de este tema, el tema económico, que incide en los demás temas, en lo político, en lo social. No, sobre todo porque hay un tema ahora candente, el tema del salario. Sí. Que hoy hace una conferencia de prensa en la Fundación Juan Bosch, donde presenta supuestamente un estudio económico que ellos han hecho. Claro. Un joven apellido Fernández, con el nieto de Bosch, ahí que dicen que el incremento salarial debía ser de un 53% y no de un 20%. O sea, un 50 y tanto para que quiebre las empresas. Porque si tú pones, yo no sé. Nosotros... ¿Qué diría el doctor? Nosotros hicimos, conjuntamente con el Observatorio del Mercado de Trabajo, un profesor de la universidad y la escuela, hicimos un trabajo y obviamente nosotros planteamos un salario cercano al 20. No, cercano al 15 y 16 mil pesos, es decir, casi un 20%. O sea, pero menos del 20%. Sí, claro, pero no un 53%. Sí, pues me parece. Eso es para que todo el mundo quiebre. Porque hay que tener lo siguiente, o sea, hay que pensar lo siguiente. Incluso... Pero perdóneme, doctor, yo creo que esos que economistas, yo no sé qué escuela, pues no puede ser haber estudiado en escuelas diferentes, pero no habrán tenido empresa nunca, no tendrán familiares con empresas, o yo no sé de qué viven, porque realmente tienen que saber
que las empresas lo que hay que tenerlas en pie para que fomenten, para que creen Claro, empleo, claro. pero no que quiebren. Y a veces el salario desmesurado. Fíjate tú que los mismos empresarios, los mismos trabajadores pedían un 30. Claro. Los empresarios comenzaron con un 9 y para terminar en un 15, y entonces el comité de salario conjuntamente con los trabajadores aprueban un 20. Un 20 que es básicamente una media entre el 30 y el 15%. Pero está el pleito por casar. Ahora, yo lo que creo es lo siguiente, yo creo que un 20 en cierta manera se va a quedar así, y yo creo que los empresarios lo que están buscando al fin y al cabo es una reclasificación de las empresas, que eso es un elemento que no se ha tocado. Es una demanda. Es una demanda De ellos, pero que no se ha mencionado mucho. es claro. O sea, como un punto entonces para negociar. Para negociar. ¿Por qué? Porque la reclasificación en cierta manera lo que empuja el salario hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, las empresas que tienen un capital de 4 millones y más activos, generalmente pasarían como clasificadas como empresas medias y no grandes. Y las empresas que están clasificadas como empresas medianas, con la reclasificación pasarían a ser empresas pequeñas. Por lo tanto, ya los salarios mínimos bajarían. Ahora, ¿qué nosotros hemos dicho? Porque hemos hecho algunos trabajos precisamente analizando la estructura empresarial y la estructura de salarios. Por ejemplo, durante los últimos años, la inflación ha sido bastante controlada. Por ejemplo, ¿cómo se fijan los salarios mínimos en la República Dominicana? Usted dice, tú fijas el salario mínimo en función de la inflación acumulada de los 2 últimos años, más un porcentaje de otras cosas, así mismo dice. Esas otras cosas yo me imagino que se refieren a disminuir la brecha y el rezago que hay de todo ese salario muchas veces que se ha venido perdiendo como parte del costo de la vida. ¿Qué hay entre el salario real y el salario Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Los empleadores dijeron, como la inflación acumulada en los 2 últimos años ha sido de 4.5, ellos dijeron, vamos a llevar una propuesta de un incremento del doble de la inflación, supuestamente base, que es un 9%. Los trabajadores dijeron, espérate, eso es demasiado poco, pero se sabía que era para negociar. Y luego entonces presentaron un 15%. ¿Qué ocurre? También hay otro elemento que no se toma en consideración, que es el aumento de la productividad del trabajo. Eso se ha incrementado. La productividad, es decir, cómo los trabajadores han venido haciendo un esfuerzo y con menos están produciendo más. Entonces, cuando uno calcula la productividad que ha venido incrementándose en un 5, eso en beneficio del trabajador. El beneficio del trabajador, pero que no se le da. Bueno, quien se queda con eso es el empleador. Por lo tanto, si tú sumas la productividad de los 2 últimos años, que ha venido incrementándose anualmente en un 5, tú tienes un 10 más un 4, te iba a dar casi un 15. Esa es parte de la justificación para que se suba al 20%. Al 20. Entonces, pero hay otros factores que actúan en perjuicio de la empresa, doctor, que es el tema, por ejemplo, de la seguridad social. Sí, a la hora de liquidar. Claro. Hay empresas pequeñas, incluso medianas, que si fueran a liquidar a su personal en un momento determinado, prácticamente se van a la quiebra, no tendrían con qué hacerlo. No. Incluso la gran empresa, si tuviera que liquidar a todo su personal en un momento determinado, le crearía grandes problemas, o sea, a un mismo tiempo, le crearía grandes problemas por cuanto es mucho el dinero que ahí están ellos pidiendo modificaciones. No, entonces los empleadores dicen, mira, en el fondo un trabajador me cuesta a mí no solo el salario mínimo, sino también el salario mínimo más costos que son no laborales. Como tú lo has dicho, seguridad social, seguros médicos, y una serie que eso representa en un porcentaje, según los empleadores, de un 60%. El sueldo navideño. Sueldo navideño, y bonificaciones, todas esas cosas. Ahora, yo creo que hay un elemento importante. Fíjate una cosa, no hay una evidencia empírica hasta ahora en la República Dominicana que te diga que los aumentos de salarios mínimos te quiebran empresas o te reducen la tasa de desempleo, te aumentan la tasa de desempleo. Mira por qué. El salario mínimo en la República Dominicana es de lo más bajo que hay en América Latina.
¿Qué ocurre? Cuando tú aumentas un porcentaje de un 10, un 15, hasta un 20, generalmente, como es tan bajo el salario, eso significa que el que lo recibe no tiene la capacidad para ahorrar. ¿Qué es lo que va a hacer? Que lo va a gastar. Y eso se le devuelve a la empresa otra vez. Claro, en el caso de la empresa, eso no es tan, porque claro, el empleado rinde un servicio. Claro, claro. Rinde un servicio, se supone que a su vez refleja un beneficio a la empresa con su solo trabajo. Ahora, el problema capital, o uno de ellos, pero especialmente, está en los impuestos, el pago el anticipo, el famoso anticipo por algo que se presupone que tú te vas a ganar, o en función de lo que tú te ganaste ahora, se cree que tú te lo vas a volver a ganar, que no generalmente ocurre así. Y entonces el tema, por ejemplo, el costo de los servicios, agua, luz, teléfono, todas esas cosas que son también variables. Entonces todos esos costos, además de eso, el ITEBI, todas esas cosas que dura la empresa o el empresario varias veces en un mismo mes pagando todas estas cosas, y que llega en un momento en que alguna gente lo que dice, bueno, yo estoy trabajando para pagar impuestos. No, eso es muy cierto lo que tú dices. Yo creo que aquí hay dos pactos que hay que resolver, que están muy vinculantes. Por ejemplo, el pacto fiscal, que eso tiene que tender a una simplificación de la estructura tributaria en la República Dominicana, y eso tiene que ser combinado con todo el código de trabajo. O sea, eso no puede estar al margen, sino son dos elementos importantes, porque los trabajadores, pero más bien las empresas, tienen dificultades porque están operando una estructura, por ejemplo, tributaria extremadamente contraria, se puede decir. No, y sobre todo con muchos impuestos, la duplicidad de tributación. Y con servicios que se pagan dobles. Duplicidad de tributación o cosas que supuestamente, como la comida, que supuestamente no se paga, pero tú pagas a un restaurante, aunque ya es elaborada, pero tú tienes que pagar eso es alimento. Pero entonces tú pagas porque ya como es cocida, tienes que pagar. Entonces está el tema de la propina. El tema de la propina un 10%. Es un 10%, pero te ponen entonces el 18% del ITEBI, que ya es el 18%. Entonces, realmente debería dejarse abierto el tema para que porque como quiera, te ponen una triple tributación. Sí, claro. Porque en este caso no tributación, triple pago, porque es una doble tributación. Sí. Porque tú pagas el 18%, el 10% de propina que es obligatorio, pero tú le das entonces... Siempre tienes que darle algo a la gente. Porque si no te mira mal o no te atiende bien la próxima que vaya. Pero ya eso está incluido en la factura y en el pago que tú has hecho. O sea, es así. No, yo creo que esta es una economía, por eso es importante concluir estas reformas y estos pactos. Y pensar que eso está frisado. No, pero oye, no se habla de eso. Pero hay que concluirlo, y concluirlo sin el mayor, vamos a decir, sin la mayor prisa, porque son muchas cosas que están ahí. El problema es que cuando se salió de elecciones, se salió de elecciones, se ganó las elecciones, en el tiempo que sea, y no se puede hablar de eso. Entonces, después van a llegar las elecciones, tampoco se puede hablar de eso. Y cuando usted viene a ver, es un círculo vicioso, y ahí siempre se queda así, porque eso es un ingrediente o es un elemento que tiene un componente de tipo político. No, claro, pero buscar un consenso también implica precisamente llegar a acuerdos, porque los acuerdos, los consensos son acuerdos políticos al fin y al cabo. Sí. Y yo creo que las fuerzas sociales tendrán que ponerse, los trabajadores, los empresarios, la sociedad civil, tendrán que ponerse, el gobierno tendrán que ponerse de acuerdo, porque eso le está restando competitividad a la estructura empresarial dominicana. Y yo creo que hasta que esos pactos y esas reformas no se lleven a cabo, la economía dominicana puede crecer y seguir creciendo, pero no dará un salto importante. Por ejemplo, el Banco Mundial define a la economía dominicana como una economía de rentas medias.
Y las economías de rentas medias caen en una trampa, en la trampa de que para poder dar un salto y salir de esa renta media y ser países ya desarrollados, tienen que hacer reformas profundas. Esas reformas implican pactos importantes e implican consensos políticos. ¿Por qué no se están haciendo? No, Hay entonces demasiado el pacto está el pacto fiscal, todavía está, Pacto por ejemplo, el pacto eléctrico está, como dicen, frisado. Se requiere, por ejemplo, que concluir la reforma al Código Laboral. Esos son 3 grandes reformas importantísimas que van a disminuir los costos de transacciones en la economía y van a facilitar al sector privado ser más competitivo, pero también al consumidor, a la gente, recibir precios mucho más baratos. Porque, por ejemplo, aquí los mercados son concentrados. Aquí, por ejemplo, cuando tú observas el sector eléctrico, una concentración en la generación. Eso hace, al fin y al cabo, que el precio de la energía eléctrica en la República Dominicana sea mucho más caro. Y así uno se pone a ver mercados. Ya va a ser más barato, según los especialistas que están manejando el tema de Punta Catalina, el lado oficial. Bueno, eso es importante. Pero en lo que se investiga el caso, de eso no se ha estado hablando. No. La factura eléctrica o la tarifa eléctrica ha bajado. Claro. Yo puedo decir por mí. Claro. A mí me bajó y conozco a mucha gente a la que le ha bajado. Entonces, no, pero tú sabes que el efecto petróleo también tiene que influye ahí. El efecto pero con respecto a cuando había bajado, que después de eso lo que hizo fue que subió un chin. Claro. Y subió un poquito más. Y sin embargo, a mí me llegó muy bajita y a mucha gente que yo conozco. Vamos, Siriaco, a la pausa final. Así es. Y volvemos. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre.
Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bien, seguimos entonces los minutos que nos quedan con el doctor Antonio Siriaco. El tema de la economía en sentido general. No debemos desaprovechar su presencia para que toquemos la crisis de la UAS en lo que se puede, pero vista desde los números, desde el punto de vista económico. Allá se estuvo hablando de aumentos de sueldo, de paralización y cosas por el estilo. Y el rector en su momento habló de la necesidad de la mejoría presupuestal. Creo que en algún momento estuvo tocando las puertas del gobierno para que vaya en su auxilio. Pero hay mucha gente que tiene un prejuicio de viejo con la UAS, en el sentido de que a la UAS siempre le falta dinero, le falta recursos, porque hace muchas cosas, la demanda es mucha, sobre todo cuando ya la población pasa de los 200.000 estudiantes. Pero como parte de ese prejuicio viejo está el tema de que, o la creencia o la sospecha, para algunos la seguridad de que la UAS despilfarra mucho dinero, de que hay muchas cosas allí, mucho dispendio, de cosas que muchas irracionalidades, de muchas cosas que realmente no están a tono con las responsabilidades o el legado el desempeño que debería tener la UAS, en el sentido de que, bueno, ya ni siquiera se hacen las investigaciones que se hacían, y si se hacen no se publican, si se investigan no se dan a conocer las investigaciones, o a alguna gente a la que le paga para que investigue, y eso no hay ahora, eso de viejo, no investigaban nada, pero cobraban, y muchas otras cosas, directivos o sindicalistas que, bueno, deben dar X cantidad de docencia, pero no, entonces como son directivos, tienen que dedicar parte de ese tiempo al ejercicio sindical, pero cobran como docente. Y mucho. Entonces, todas esas cosas le crean una imagen negativa a la UAS, que en vez de conseguir ganancia de causa en la población, crean todo lo contrario, un efecto contrario, y no necesitan, no consiguen el respaldo que deberían. ¿Cuál es la situación económica de la UAS? La UAS ha sentado, su dirección se ha sentado a analizar, a desmenuzar el tema y a presentarle desmenuzada esa situación internamente a la familia universitaria para a su vez estar preparada para presentarle eso entonces a la sociedad dominicana. ¿Cuál es su realidad? Mira, Encarnación, yo creo que el mundo obviamente de hoy no es el mundo de la sociedad dominicana de hoy, es la sociedad de los años 70 o de los años 60. Una universidad como la UAS, por ejemplo, yo creo que es verdad, necesita recursos, y todo sistema de educación superior necesita recursos, es obvio, pero los recursos tienen que ser básicamente manejados de la mejor manera. Yo entiendo que el señor rector está haciendo un esfuerzo importante, ¿no? En lo personal, es una persona, si uno observa, como él dice, la cantidad de viajes que da un rector, no tiene incluso personal de su cercanía nombrado en la universidad, eso es cierto, es verdad, y yo creo y le reconozco eso al señor rector. Ahora, eso debe ir más allá, y la universidad tiene que, hoy en día, que maneja un presupuesto que no es suficiente, es evidente que no es suficiente para el número de servidores que tiene y de estudiantes que tiene. Incluso cuando uno lo compara, lo lleva a dólares y lo compara con universidades, por ejemplo, extranjeras, el caso de la UPI de Puerto Rico, que se le va ahora en este presupuesto, se le quitaron 300 o 400 millones de dólares, pero tiene un presupuesto de 1.000 millones de dólares para 60.000 estudiantes. La UAS tiene un presupuesto de 169
millones de dólares para 200.000 estudiantes. Ponle tú que van 150.000, pero aún así es insuficiente. Pero yo creo que la universidad, y eso es una crítica en sentido general que yo hago a la UAS, como profesor universitario, la UAS tiene que saber que los recursos que maneja son recursos públicos. Los recursos públicos tienen que ser presentados a la sociedad dominicana, presentar su ejecución presupuestaria, justificar sus necesidades. Justificar sus necesidades. Eso tiene, no es la UAS, es cualquier institución que reciba fondos públicos. Tenemos que estar conscientes de eso. Y yo eso lo he expresado y lo expreso aquí, en la universidad, a los alumnos, o a los sea, la funcionarios. autonomía y el fuero universitario no llega hasta tanto, hasta no transparentar. Porque la universidad es parte del Estado. Claro. Es parte del Estado y para eso tiene que rendir sus cuentas a la sociedad dominicana. ¿Qué reclama la sociedad de la UAS? Reclama muchísimas cosas. Reclama investigaciones, reclama calidad en la docencia, reclama que la universidad participe más en la formulación y en el debate de las políticas públicas. Entonces, la reforma a la universidad es una reforma incluso donde el Estado dominicano como tal tiene que involucrarse. O sea, no se puede dejar a la universidad así por así, porque no es verdad que la universidad se va a reformar así misma. Por sí sola no se va a reformar. No es verdad. O sea, pueden haber un grupo de profesores que pero dentro del cual yo me incluyo. La UAS debería tomar la iniciativa o tornarse flexible y dejarse ayudar para encaminar esas reformas. Mira, hay una iniciativa importante que el rector no hace tanto de una rueda de prensa sobre el saneamiento universitario, fruto de un reclamo de un grupo de profesores para que precisamente la universidad comience a sanear, pero no solamente un saneamiento de su nómina, porque la universidad evidentemente tiene que comenzar por ahí. Doctor, ya nos vamos, pero de todas maneras la universidad tiene que entender bien. Pero tiene que replantear el modelo. El modelo de la UAS es un modelo agotado. Replantear el modelo, pero además de eso, ponerse bien claro si es pública o qué, quiere ser pública o qué es lo que quiere ser. Porque si es pública, yo creo que tiene que recurrir a los órganos públicos, llámese Cámara de Cuentas, llámese Policía Nacional, porque no es verdad que si la UAS tiene unas elecciones universitarias, estudiantiles, no pueda el rector llamar al jefe o director de la Policía Nacional y decirle, mire, está bien que no me entren las tropas aquí, pero revíseme a la puerta conjuntamente con la seguridad insegura que nosotros tenemos. Revíseme a todo el que entre. Y así no entran encapuchados, y así no entran malandrines, y no entran armas a hacer las cosas que hicieron el otro día. Así es. Pero es Policía Nacional y no pueden ponerse en la puerta. Pero la policía pública y es la que tenemos. No, por eso la universidad es una universidad pública y si recibe fondos públicos tiene que estar bajo el escrutinio de la sociedad dominicana. Quedó corto el tiempo para hablar con el doctor Sidiaco, de manera que agradecemos sobremanera su participación. Como siempre, se nos quedó el deslizamiento. No hay que deslizar nada. Pero bien, doctor, gracias. Gracias. Nos vamos y nos vemos.